Turno para el Grupo Socialista, señora Fierro. Gracias, presidente. La verdad es que sí, para algo nos ha servido esta comisión de investigaciones, para que los grupos que hoy apoyan al Gobierno nos ilustren con sus conocimientos jurídicos hasta tal punto de que hoy se ha podido llegar a dejar entrever que los mensajes de WhatsApp son prácticamente delito, ¿no? Y se ha dicho y se ha vuelto a decir ahora mismo. Incluso le preguntan por qué no reconoce usted el trato de favor. Desde luego, señor Torres, mire que usted no decir lo que el Partido Popular quiere que diga, la verdad es que es un poco bastante lamentable. Y hay una cosa que en fin, que me hace gracia, tantos años trabajando a su lado, yo no sabía que usted era un hacker de la telefonía móvil. Gracias por comparecer en esta comisión de investigación. Gracias por contestar a todos los grupos parlamentarios y disculparme también por el tono de algunas intervenciones, porque como ha sido la tónica, ¿no?, sin ninguna base probatoria, ignorando la documentación obrante en esta comisión de investigación, ignorando las comparecencias de anteriores personas que han pasado por aquí, se han dedicado a sembrar dudas que no son tal y que están resueltas desde hace mucho tiempo, pero que se empeñan en rescatar reiteradamente con el único objetivo político de ensombrecer una gestión objetivamente exitosa, obviando el contexto y obviando la verdad. Algunos empezaron esta comisión de investigación intentando instalar el caso Torres y terminan la comisión exactamente igual. Lo hicieron recientemente en una comparecencia pública, ni tan siquiera dejando que usted compareciera en esta comisión de investigación, lo cual nos lleva a afirmar que para algunos nunca, jamás, la verdad fue importante. Después de más de 50 comparecientes, de kilos de folios de información solicitada, ustedes siguen sin pruebas y con el poco interés de querer escuchar. Siguen exactamente en el mismo sitio, deslegitimando el trabajo parlamentario y, lo que es peor, la verdad. Pero claro, si ustedes no respetan ni tan siquiera su propio trabajo, ¿cómo van a respetar ustedes la verdad? Ni una sola prueba, ni un solo dato objetivo, simplemente relato político, como ha sido también en el día de hoy. Por lo tanto, nosotros reiteramos que esto es una comisión de suposición y no de investigación, señor Torres. Lo hemos repetido a lo largo de todas estas sesiones y el objetivo de la pandemia fue precisamente salvar vidas y proteger a la población más vulnerable. Canarias fue, de calle, la comunidad autónoma con mejores resultados en la gestión. Tanto en 2020 como en 2021, Canarias fue la comunidad autónoma con menos muertes por cada 100.000 habitantes y muy por debajo de la media nacional. En términos absolutos y en términos relativos, Canarias fue de lejos la comunidad autónoma con menos fallecimientos en sus centros de mayores. Unos resultados objetivos que no fueron fruto de la casualidad, sino precisamente de decisiones políticas y de un excelente trabajo por parte del personal sanitario. Mientras otros aplicaban los protocolos de la vergüenza, aquí se cribaba a todos los mayores de las residencias. ¿Cómo valora usted la gestión de la pandemia? Bueno, yo creo que lo primero nos cogió a todos de manera inesperada, ojalá no vuelva a ocurrir. Se generó una respuesta conjunta también de la clase política, porque el susto fue muy grande, era el susto a morir. Y sin embargo, el tiempo hizo que esa relación interna y directa se fuera resquebrajando, ¿no? Yo creo que hicimos la mejor gestión posible, que no es el triunfo de un gobierno. Yo agradezco, como decía, las aportaciones de los grupos parlamentarios que venían los lunes, que eran citados y tampoco se levantaba acta, pero nos hacían aportaciones y algunas de ellas fueron también importantes, como por ejemplo cerrar los espacios aéreos. Esta comunidad cerró el espacio aéreo apenas un vuelo o dos al día cuando vivíamos del turismo y fue fruto de las reuniones que teníamos con los grupos parlamentarios, que también hacían propuestas al presidente constructivas. Y creo que al final el resultado de la pandemia no era otro que intentar que la gente no se muriese. Y si tengo aquí el dato, repito, todos los números tienen un nombre y un apellido, ¿no? En las residencias de mayores en Canarias murieron 182 personas. Nos hubiese gustado que no muriese ninguna, 182. Pero en Madrid murieron 6.937. Si hiciéramos una relación de población, hubiese muerto en Canarias cerca de 1.000. ¿Cuánto influyó que hiciéramos 3 veces los PCR? Mucho, muchísimo. A los que estaban en la residencia y a los que trabajaban en la residencia. Lo mismo, los cribados que se hizo de manera permanente, el control a los que venían de la península. Todo ese trabajo que se hizo por Canarias hizo que tuviéramos 2.344 fallecidos por COVID. Madrid tuvo 21.361. Y si hacemos la relación por población, Canarias hubiese tenido 7.000 fallecidos, no 2.300. Y creo que se hicieron las cosas
de manera correcta. Por eso, al final, por población, la comunidad que menos, sin ninguna duda, y repito, el éxito, y es la palabra inadecuada, fue también de que la sociedad respondió a las restricciones, cumplió con las normas y se hizo un trabajo del personal sanitario y también de todo lo institucional y lo político, que creo que fue ejemplar y quedará para la historia. Eso sí quedará para la historia. Esto es una comisión de investigación más, que habrá muchas más en el futuro, como las ha habido en el pasado. Pero lo que no se podrá cambiar de la historia fue la gestión que se hizo de la pandemia en Canarias y las vidas que se salvaron. Uno de los grandes debates que hemos tenido en esta comisión de investigación, ha salido hoy también, fue el Comité de Gestión Sanitaria, creado por usted como un órgano de asesoramiento que en ningún caso jamás retiró competencias ejecutivas al Consejo de Gobierno. Esto lo han dicho por aquí muchas personas, pero bueno, da igual que lo digan, que quien no se lo quiere creer no se lo va a creer. Por cierto, vuelta la burra al trigo con la orden del señor Julio Pérez, que explicó perfectamente en esta comisión de investigación. Tantos años de diputadas, ¿verdad?, que con otras formaciones políticas y no saber lo que supone la vinculación de una exposición de motivos, que es el párrafo al que se aferran aquí determinados grupos políticos. Una orden que efectivamente dice que la competencia exclusiva de la contratación es de la Consejería de Sanidad y en ningún caso del Comité de Gestión. Pero claro, por más que intenten repetir, una mentira no se convierte en verdad y ahí están los datos. ¿Cree usted que el Comité de Gestión fue una buena experiencia y se colaboró de una forma adecuada con los agentes públicos y privados? Indudablemente, y se está cometiendo una tremenda injusticia, no con el presidente de Canarias de entonces, ni con el Gobierno, porque el ataque político es aceptable, ¿no? 4 científicos reputadísimos que, sin cobrar absolutamente nada, iban a todas las comisiones del Comité Científico y a todas de gestión. Días enteros que daban sus aportaciones al Comité de Gestión y al Comité Científico. Y con ellos también funcionarios. Y se ha intentado crear una especie de lucubración de que era un órgano que tomaba decisiones sobre esta empresa sí, aquella empresa no. Pues no fue así. Lo único que hicieron en ese comité científico, en ese comité de gestión, fue poner propuestas para que luego se tomaran las decisiones en el Consejo de Gobierno. Y por eso fue exitoso. Por eso Canarias fue la primera comunidad en la desescalada. Por eso hicimos una vuelta en septiembre del año 2020 a las clases que fue también ejemplar, que tuvimos que incluso requerir la devolución de las infraestructuras que estaban utilizándose para la inmigración, porque no salía de Canarias ni los menores ni los mayores, y eran decenas de miles. Eso lo tuvimos que hacer convivir con pandemia, comienzo de curso y también respuesta al fenómeno migratorio. Ahí están los datos de ese comité de gestión y, por supuesto, fuimos capaces de otorgar al Servicio Canario de la Salud el que fuera homenajeado por el Gobierno y el Parlamento de Canarias y la sociedad canaria, y se lo merecía. Y si alguien, repito, ha sido desalmado y se ha saltado las normas, ha cometido una ilegalidad, que lo pague con todo el peso de la ley. Perdón, señor Torres, para evitar confusiones con los nombres para el tema del acta. Entonces, ¿los científicos acudían al comité de gestión o solo al comité científico? Es que a veces confundimos los nombres para el acta. Había un comité científico específico que incluso se invitaba a distintos científicos. Llegó a participar incluso y dar sus aportaciones un diputado del Partido Popular, que es un reputado científico también, en el campo sanitario, y dio sus aportaciones. Y luego había un comité de gestión en que 4 de esos científicos eran también miembros permanentes. Fíjese, aquí se ha instalado, o quieren instalar, que parece que el Comité de Gestión era un órgano oculto que nadie conocía. Son los mismos que cuando usted salía en rueda de prensa después de cada Comité de Gestión venían aquí incluso a decirle que usted estaba utilizando la pandemia para promocionarse políticamente. La verdad es que el tiempo y la desmemoria es terrible para la actividad pública y más para nuestra sociedad. Señor Torres, ¿en algún momento usted dio orden de contratar a una empresa o a otra? En ningún caso se dio orden de contratar a una empresa o de no contratar a otra. Mire, tras casi 2 años del Gobierno del señor Fernando Clavijo, ni la comunidad autónoma ni ninguno de los empleados y empleadas que han revisado los expedientes han presentado ninguna denuncia, que digo yo que podemos presumir de que no se ha detectado ninguna irregularidad. Que estamos hablando de casi 1.400 expedientes de contratación analizados, de los que solo uno, a día de hoy, existe un expediente vivo, que es el expediente de reclamación patrimonial de RR7, y en el cual el Gobierno hizo lo que tenía que hacer, que era reclamar el dinero.
En cuanto a soluciones de gestión, lo he repetido aquí, lo repetiré las veces que hagan falta. El 14 de abril habían 170.000 mascarillas en Canarias, el 14 de abril del año 20. El 22 de abril, Soluciones de Gestión se pone en contacto con el señor Antonio de Olivera. 2 días después se formaliza un contrato y en 24 horas en Canarias pasamos de 170.000 mascarillas FFP2 a 2 millones. A 2 millones en lo peor de la pandemia. Se habían encargado 2,8, pero 840.000 eran quirúrgicas, por lo cual se les paga un 40% menos de lo pactado inicialmente en el encargo. La compensación que se ofrece son 510.000 nuevas mascarillas que se entregan en el septiembre del año 20. En mayo del año 20 se les hace un segundo pedido de 2 millones de nuevas mascarillas y se entregan en una semana. ¿Y cuándo se le paga a Soluciones de Gestión? El primer pedido se tarda 1 mes y medio en pagar y se paga un 40% menos. Y el segundo pedido se paga en 3 meses. Y el pedido de compensación no se paga hasta junio del año 21. Por lo tanto, haciéndome eco yo de las palabras del ilustre presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias en el Senado, este expediente está, abro comillas, conforme a la legalidad y documentalmente no tiene ningún reparo. Cierro comillas. Luego hablan de Megalab, donde aquí se va más allá de lo que ha ido en los juzgados. Un expediente que intentan sembrar una sospecha, no sabemos muy bien por qué. No es hasta noviembre del año 20, cuando el Gobierno de Canarias consigue el ok del Gobierno de España para hacer los test en origen y fijar un protocolo con el Ministerio de Sanidad, a través de una orden del consejero, después de que en este Parlamento, por unanimidad, hayamos aprobado un decreto de viajes seguros. Señor Torres, ¿cree que esto fue un éxito, los test en origen? Sin duda. Se hicieron esos test, si no recuerdo mal, más de 130.000 canarios y canarias que estaban en la península y venían a pasar las Navidades del 20 en nuestra tierra. Tengo aquí los datos epidemiológicos de enero del 21. 182 en incidencia acumulada Canarias, 1.000 tenían comunidades autónomas. O sea, fue un éxito sin duda. Hay un informe que sería bueno rescatar de las universidades que culmina que gracias a que eso se hizo, se salvaron decenas de vidas. Además, una empresa que parece que a algunos les suena también terrible, 30 años, 102 laboratorios en el territorio nacional y, como usted bien dice, salvó muchas vidas. En cuanto a RR7, hoy ha vuelto a salir la famosa foto de la comida familiar, un bulo que intentaba ponerle a usted en el centro de una supuesta trama que fue desmontada aquí por un señor, por cierto, que sufrió, me van a permitir, un maltrato verbal por parte de quien escuchaba lo que no querían oír, porque, claro, se les caía el relato. Hemos oído que a RR7 fue la única empresa que se le adelantó pagos a cuentas, y es falso, porque en esa misma silla se ha sentado otro empresario, por ejemplo, que comercializó con el avión que vino de China, al cual también se le adelantó el dinero. Pero claro, eso no interesa decirlo, pero no por eso deja de ser verdad. Hemos hablado mucho de la capacidad del empresario de traer o no traer material. Aquí hay debate jurídico, incluso. Es curioso, ¿no? Las cámaras autonómicas del resto del territorio nacional pues, son bastante más flexibles que la Cámara Autonómica de Canarias de Cuentas, ¿no? Porque no entra precisamente en la capacidad de que tenga el empresario de traer o no traer material. Aquí se ha dicho también que era irregular que las administraciones se pusieran en contacto por WhatsApp o correo electrónico con los proveedores, cuando la normativa europea lo permite. Y, en definitiva, tras meses de comparecencias en esta comisión, tras decenas de miles de folios, la realidad para algunos sigue siendo la de hace un año, desgraciadamente, y por lo tanto la utilidad efectiva de las responsabilidades políticas no son más que los relatos que algunos quieren seguir implantando. Señor Torres, a usted le han acusado sin pruebas, le han señalado sin hechos probatorios en el ámbito político y también, lo más grave, en el ámbito personal. Aquí en esta comisión incluso se le ha intentado señalar directamente a usted, incluso poniéndolo en el centro de las contrataciones de material sanitario con conexiones con personas con las que usted no tiene nada que ver. Incluso, hoy lo han vuelto a deslizar, no solo hablan ya de material sanitario, sino que hablan también de otras cuestiones. Han utilizado hasta gráficos donde lo situaban a usted en el centro de todas las operaciones. No sabemos muy bien de qué. En definitiva, aquí da igual los hechos objetivos, la documentación que todos tenemos, los testimonios, les da exactamente
Lo mismo, usted en una vuelta de tuerca, esta maraña política intencionada, ha tenido que probar su inocencia. Y lo ha hecho sin titubeos, precisamente como hacen las personas honradas que se dedican a esto. Lo increíble en un Estado de Derecho es tener que demostrar la inocencia. Se lo ha tenido que demostrar incluso a los que aquí dentro hoy son diputados y presumen fuera de ser abogados. Que Dios nos coja confesados. Señor Torres, su único pecado es ser socialista y ganar elecciones. Sé que aunque lo intenten con falsedades y mentiras, usted no se va a cansar y nosotros, por supuesto, que tampoco. ¿Qué cree usted que ha roto el consenso político de la pandemia? No sé qué es lo que lo rompió, lo lamento, porque yo que vengo también de las Cortes Generales, tengo que también alabar la convivencia en Canarias, creo que hay que trasladarla a otros foros, pero también creo que se intenta con estos expedientes señalar de manera injusta a personas que somos honradas. Porque la pregunta es clara. Usted ha hecho un recorrido de los contratos en donde no hubo ninguna connivencia. De haberlo habido, hubiésemos pagado desde el principio. Y en el que supuestamente hay una trama que se está investigando y que va a llegar al final de todas las consecuencias. Y la gran pregunta es si en esa trama está Ángel Víctor Torres. Y no lo está. ¿Cuál es el problema? Que lo intentan sacar desde antes, lo quieren señalar desde antes. Si estábamos en esa trama hace 5, hace 4 años, ¿quiénes de los presentes lo denunció? ¿Quiénes lo dijeron? De haberlo descubierto nosotros, lo hubiésemos llevado inmediatamente al juzgado. Inmediatamente al juzgado. Por eso, cuando me preguntan a mí, y lo hice en las Cortes, si estaba preocupado porque el juez le daba a un señor 10 días para presentar pruebas, dije que me alegraba. Porque yo creo en la justicia. Y creo en la presunción de inocencia y en la honradez de la mayoría de los responsables públicos, de la mayoría de los periodistas, de la mayoría de los profesores, de la mayoría de la sociedad. Y creo que nos estamos haciendo un tremendo daño. Porque sí, hay que apartar a los garbanzos negros, aquellos que se corrompen y los que buscan a personas para corromper, los corruptores y los que se corrompen. Pero ¿qué daño hacemos cuando señalamos con el dedo a gente inocente? La Constitución dice claramente que el Estado de Derecho es fundamentalmente demostrar la inocencia de alguien después de que se pongan pruebas de su acusación. No es el Estado de Derecho que tú tengas que demostrar tu inocencia sin tener ninguna prueba contra ti. Eso es dejarte justamente desvalido y eso es lo que no puede ser y es lo que he tenido que demostrar. Me alegra haber podido desmontar gravísimas acusaciones en lo personal y en la honestidad con pruebas, pero he tenido que sacar las pruebas yo. La persona inocente, cuando el Estado de Derecho lo que dice, que las pruebas lo tiene que hacer la acusación. Gracias, señor Torres, señora Fierro. Muchas gracias, señorías.